Hay juegos que en algún punto de nuestra vida lograron marcarnos, ya sea por su increíble historia, escenarios únicos, jugabilidad excepcional, algún boss complicado de matar o, por qué no, una banda sonora que nos quedó sonando en la cabeza hasta el día de hoy. Pero hay un problemita con todo esto, y es que a medida que vamos creciendo, no solo comenzamos a olvidarnos de estas experiencias, sino que a lo mejor también perdemos acceso a las mismas. Me explico, capaz que algún juego que te voló la cabeza puede ser el Metal Gear Solid que salió para la PlayStation 1. El tema está en que si querés revivir la experiencia, muy probablemente no tengas más ni el juego ni la consola. Básicamente porque salió en el 96 y la verdad que son muy poquitas las que quedaron vivas. Capaz la vendiste, la regalaste o te la rompieron. Y yo sé que me puedes decir, no pasa nada, me lo compro por Steam y en 2 patadas lo tengo instalado. Claro, sí, pero ¿qué pasa con los juegos que ya no podemos comprar? ¿Acaso perdimos acceso para siempre a ese material? Bueno, en realidad esto es muy fácil de resolver. Lo único que tenemos que hacer es usar un emulador. Posiblemente a esta altura ya hayas usado uno en algún momento de tu vida, pero podría apostar que muchos de los que están mirando del otro lado de la pantalla no tienen ni idea de lo que les estoy diciendo. Sea cual sea tu situación, es menester que tomemos magnitud de la importancia que tiene la emulación para el gaming. Es precisamente por esto mismo, amigos y amigas, que vamos a tener que viajar hacia el pasado unos cuantos años. Una pregunta que me hice a la hora de guionar este video es, ok, ¿cuál fue el primer emulador? Porque la realidad es que yo pensaba que habían salido hace relativamente poco, digamos principios de los años 2000, casi que en paralelo con la salida de la Play 2 y demás. Pero no, me llevé una sorpresa interesante, al enterarme que su origen data desde principios de los años 90. Y por las dudas está claro, un emulador básicamente permite correr un juego de un sistema en otro. Es más, seguramente recordarás el famoso MAME 32 que a lo mejor tuviste la oportunidad de jugar en tu computadora. Bueno, MAME justamente es la abreviación de Multiple Arcade Machine Emulator. En otras palabras, te permitía correr los juegos que tenías en los fichines directo en tu computadora. Y por las dudas, el número 32 que acompaña la palabra hace referencia a que este ya no corre en DOS, sino que directamente lo hace en Windows. Pero MAME salió en 1997 y no fue el primer intento de correr arcades en DOS, porque resulta que alrededor de 1994, algunos juegos como Pac-Man, Bomb Shack o Asteroids fueron lanzados de manera independiente. Pero si nos vamos más atrás todavía, en 1990, tendríamos un emulador de la Commodore 64 lanzado para la IBM PC 286, una computadora que llegó al mercado en 1983 y que ni siquiera tenía pantalla color, imagínate. Pero para mí, la historia oficial comenzaría alrededor de esta época, en el país del sol naciente. Verán, en diciembre de 1990, Haruhisa Udagawa, un programador que había trabajado para Namco y que también fue parte del desarrollo del primer juego de Sonic, logró emular juegos de la Nintendo en una computadora japonesa de la época conocida como la FM Towns, con la particularidad de que los juegos no tenían sonido. Unos años después, en mayo de 1993, llegaría otro emulador de Nintendo llamado Pasofami, el cual corregiría esto, y ahora sí podríamos empezar a disfrutar el sonido en los juegos. Pero lo importante es que en 1995, este mismo software tendría una versión disponible para Windows. Como te darás cuenta, esto era mucho de prueba y error. Imagínate si al día de hoy cuesta emular ciertas cosas, en esa época, si podías correr el Mario Bros, eras Gardel. Pero de cualquier manera, para finales de los 90, comenzaríamos a ver una explosión en la cantidad de emuladores disponibles. Consolas que ya habían quedado en la generación anterior, como ser la Sega Genesis o la Super Nintendo, ya contaban con emuladores. Por supuesto también se sumaría al club la Game Boy y la Game Boy Color. Pero lo que más me sorprendió es que consolas nuevas para la época como eran la PlayStation 1 o la Nintendo 64 también contaban con emuladores. Y esto que te estoy comentando sería solamente la punta del iceberg. A comienzos de la década de los 2000, la opción más popular para correr emuladores era una computadora que tuviera Windows, y muy probablemente ese Windows era el XP. Por aquella época, al menos acá en Argentina, era complicado encontrarte una persona que tuviera una buena computadora, pero aparte una consola. Con lo cual, si de chiquito tus padres decían que una PC era una compra mucho más sensata que una consola, vos te callabas la boca y te las arreglabas para jugar. A ver, tus opciones no eran muchas que digamos. Podías descargar juegos de internet, pero la realidad es que no era precisamente fácil. Y segundo, tus viejos seguramente no sabían instalar un juego y craquearlo. A ellos solamente les preocupaba que la PC no termine toda viruleada. A lo mejor conseguías un CD para instalarte el Diablo 2, capaz el Sims o como mucho un Counter. Aunque por otro lado, también podías entrar a juegos 10 o minijuegos y estar toda la tarde probando jueguitos Flash. Todo esto, claro está, hasta que descubriste que se podían emular juegos. Si tuviste la oportunidad de transitar tu infancia en los años 2000, recordarás sin problema que la popularidad de Pokémon estaba por las nubes. Vos imaginate que desde el año 98 hasta el 2001,
los juegos de esta franquicia no pararon de venderse en distintas plataformas, pero una de ellas sería principalmente la Game Boy. Es más, me acuerdo patente que en la primaria un amigo mío llevaba al colegio una Game Boy color violeta con el último Pokémon que había salido, y me parecía una cosa fuera de este planeta, salvo por supuesto cuando le pegaba el sol en la pantalla, pero eso es punto y aparte. A lo que voy con esto es que el que podía y el que no emulaba. Si lograbas descargar de internet la ROM original de Pokémon, podías darle hasta cansarte. Imagínate que incluso para esa época no eran archivos para nada pesados, estamos hablando de tan solo 16 kilobytes. Aparte que podías jugarlo en una pantalla más grande, con teclas mucho más cómodas, nunca te quedabas sin batería, eso era muy importante porque valen un huevo las pilas, y el sol no te jodía porque la pantalla era retroiluminada. Y si me vas a salir con la gilada de pero eso rompe el propósito de la Game Boy que estaba hecha para llevarla en el bolsillo. Amigo, si tenías 8 años no había bolsillo del que no sobresalga, no me jodas. Retomando la historia, lo curioso de todo esto es que si nosotros buscamos en Google Trends, por ejemplo, Games Emulator o Nintendo Emulator o PS2 Emulator o el término que quiera seguido de Emulator, todo parece indicar que la emulación dejó de ser popular. Eso puede ser, sí, pero no significa que esté muerta. Más bien, yo considero que está mutando. Ya para mediados de los 2010, la emulación había crecido a pasos agigantados, no solo porque habían salido sistemas nuevos para emular como podían ser la Nintendo 3DS o la PlayStation portátil, sino que gracias a la comunidad para este punto se habían perfeccionado muchísimo los emuladores. Era complicado encontrar un juego que corriera con bajos FPS, que el audio se rompiera o que directamente crasheara. Todo esto permite cosas muy copadas como por ejemplo poder jugar a la mejor versión disponible de un juego de tu infancia. Mira, te voy a dar un caso puntual. A mí me gusta muchísimo el Resident Evil 3 clásico, eso no es ningún misterio, pero jugarlo en la PlayStation original significa que tengo una salida de video análoga y que como mucho estaba en 240p. Obviamente que ya son contados con los dedos los televisores que tienen una entrada de esta índole y aún así es preferible jugarlo en un monitor de tubo para poder ver los gráficos más suavizados. Entonces, poder emularlo a mí me significa que no tengo que estar haciendo un quilombo con cables y adaptadores, pero por otro lado me da mucha más flexibilidad a la hora de jugar. Por ejemplo, si quiero entrenar para hacer un speedrun, es decir, pasar el juego lo más rápido que pueda, tengo cosas copadas como saltear las animaciones de las puertas, volver a repetir un área solamente presionando un botón o manipular el RNG, que en pocas palabras significa que si abro este locker de mierda me encuentre sí o sí el lanzagranadas y no el revólver, porque de ser así tendría que reiniciar el juego para volver otra vez hasta este punto, abrir el mismo locker y rezar que me toque el lanzagranadas, y déjame decirte que podés tener tanta mala leche que otra vez te puede tocar el revólver. Más allá de eso, el emulador que uso es Dolphin, que sirve para los juegos de GameCube. ¿Y por qué no uso uno de PlayStation entonces? Bueno, porque la versión de Resident Evil 3 para GameCube tiene una salida en 480p, pero aparte un grupo de modders se encargó de rescalar todos los escenarios prerenderizados con inteligencia artificial, permitiendo que el juego se vea así de bien. Mira lo que es esto. Como te imaginarás, esto es una caricia al alma para mí. Y ojo, que no solamente sucede con este título, porque puedes encontrarte versiones mejoradas de prácticamente cualquier juego que tuviste la oportunidad de pasarte horas y horas jugando en tu infancia. Por otro lado, también tenemos hardware físico que permite emular juegos dentro de consolas que ya existen. Por ejemplo, las Game Boys tienen un cartucho que incorpora una tarjeta LCD, a la cual le podemos cargar todo el catálogo de juegos que salió para la consola, y como técnicamente estamos jugando en el mismo hardware para el que fue concebido, no vamos a tener ningún tipo de problema con la emulación. Siguiendo con esta línea evolutiva, hoy por hoy si tenés un teléfono en el bolsillo o lo estás agarrando con tus manos para ver este video, tenés la misma capacidad de correr juegos retro que una computadora. A lo mejor en un principio tenías una app que te dejaba correr juegos solamente de la PlayStation 1, pero con la salida de programas como por ejemplo RetroArch, que compilan varios emuladores bajo una sola interfaz, las posibilidades son infinitas. Lo que tiene de interesante RetroArch es que como corren muchísimos dispositivos distintos, puedes instalarlo por ejemplo en una Nintendo Switch y extender el catálogo de juegos disponibles hasta la estratosfera. O también puedes comprarte una Raspberry Pi y hacer que corra directamente en esta. Estamos hablando de que con una tarjeta SD decente te da una salida de video HDMI hasta 4K y te permite jugar todos los juegos retro que hayas cargado. De cualquier manera, hay gente que prefiere el hardware original a la emulación. Pero ojo, esto no es por una cuestión de nostalgia, sino que, por ejemplo, existe algo llamado input lag. Esto quiere decir que si yo aprieto un botón, tarda más en reaccionar en un emulador que en una consola original. Que a ver, para un gamer casual no hay ningún problema, pero si tenés pensado hacer un speedrun o algo por el estilo, y bueno, es preferible tener el hardware original justamente por esto. Para esta gente existen soluciones como la Mr. FPGA, que directamente emulan la consola y el juego.
De esta manera entregan la experiencia más pura hasta el momento. Se decía que era bastante cara a comparación de una Raspberry, por ejemplo, y que no valía la pena si eras un usuario promedio. Pero la realidad es que con el aumento de precios que tuvieron estas últimas y la falta de stock de los modelos más potentes, te diría que si tenés la plata como para comprar cualquiera de las dos, lo pienses muy bien. Pero ahora pongámonos un poquito serios. Ya te di varios ejemplos y opciones y me habrás escuchado mucho hacer hincapié en cargar los juegos en una tarjeta SD. Pero, ¿qué tan legal es hacer esto? Bajar una ROM de internet hoy en día se volvió tan fácil como entrar a una página web de confianza, buscar el sistema que te gusta, encontrar el juego que querés y pones descargar. Pero, ¿nunca te preguntaste cómo hacen para sacar el juego del cartucho? Bueno, en realidad es más simple de lo que parece. Existen algunos aparatitos a los cuales vos le pones el cartucho y te permite extraer los archivos del juego. El resto es una gilada. Entras a la página web y lo subís. Ahora, el tema está en que compañías como Nintendo, por ejemplo, no solo demandaron a páginas de este estilo, sino que les ganaron el juicio. Imagínate que los demandados tuvieron que gatillar arriba de 2 palos verdes. Y si bien es ilegal descargar una ROM de internet, todo el bardo se lo va a comer la página que los aloja y no tanto el usuario en sí. Pero hay un temita interesante con todo esto. Ponele que yo quiero jugar a, no sé, el Super Mario Bros. Original sin romper la ley. Bueno, para eso voy a necesitar comprar primero que nada la consola y por otro lado el cartucho. Vamos a entrar a Mercado Libre ahora mismo y busquemos cuánto sale si es que existe una publicación de una NES original. Mira, acá tenés una, 130 luquitas. Y si buscamos el cartucho, nos desayunamos que valen otras 25. Como te darás cuenta, vale una fortuna de guita no romper la ley. Pero la realidad es que por más que pague lo que vale, esa plata no va a parar a Nintendo, sino a un flaco de procedencia dudosa porque la empresa ya no fabrica más el juego. Por ende caemos en un gris interesante. No podemos conseguir el juego de manera oficial, pero tampoco nos da el bolsillo para gastar tanto. Bueno, ¿qué hacemos entonces? ¿No jugamos a nada? ¿En algún momento va a pasar a ser del dominio público el juego? Mira, Nintendo sacó hace relativamente poco el Nintendo Switch Online Expansion Pack. Sí, un nombre bastante largo para algo tan simple, pero básicamente lo que vamos a poder hacer es emular algunos títulos de la NES, otros de la Super Nintendo, la Sega Genesis, sí, dije bien la Sega Genesis, y la Nintendo 64. Esta última con la particularidad de poder jugar online con tus amigos, algo que, bueno, realmente no me sorprende porque ya se podía hacer en PC con programas como Parsec, por ejemplo. Pero hay mucha gente que no está conforme con todo esto, ya que la emulación no es buena, faltan juegos en el catálogo, no hay muchas opciones de personalización y, bueno, aparte vale una moneda, sin mencionar que, por supuesto, necesitas tener la Nintendo Switch. Como te darás cuenta, es complicado poder jugar juegos retro sin romper la ley o el bolsillo. Pero lo que me alegra de todo esto es que ya no es una cuestión de, bueno, voy a emular tal cosa porque no tengo plata para pagarlo. Realmente existe una escasez inmensa de ciertos juegos en formato físico y, por una cuestión de conveniencia incluso, uno trata de tener un dispositivo que pueda hacer todo. A ver, vos imaginate que hace relativamente poco Steam puso en precompra la Steam Deck, que básicamente es una computadora de mano. Algo que me parece lo mejor de los dos mundos. Es portable, tiene potencia de sobra y podés instalarle RetroArch, por ejemplo. Entonces ya no estás limitado a una sola plataforma porque realmente puedes hacer lo que quieras. Incluso si te cansaste de jugar, bueno, no te olvides que sigue siendo una PC. Le enchufas un mouse, un teclado y te podés hacer otra cosa. Y para cerrar este video me gustaría decir que tener estas ROMs de manera ilegal no se trata de una cuestión de egoísmo, sino de preservar la cultura. Por mi parte yo me despido y si Nintendo no me demanda, nos estamos viendo en un próximo video.